estaban ahí ya en la ciudad de Talcahuano. Que Dios bendiga sus vidas también. Dios bendiga a los demás muchachos que llegaron hoy día a las 5 de la mañana a Talcahuano. Estuvieron ayer en Buin, en el culto espiritual, y viajaron a Concepción, Talcahuano. Así que Dios bendiga a los jóvenes, ¿verdad? Dios bendiga a los que viajan el miércoles también, para este seminario de misiones, que va a estar el pastor José Luis Pavés y va a estar el pastor Carlos Leiva, hablándole acerca de las misiones transculturales. Nosotros siempre hacemos misiones locales, a nivel nacional, ¿no? Entonces ya están explorando el tema de la transcultural, así es, donde van a poder estar viendo acerca de las distintas etnias donde no ha llegado el Evangelio. Usted sabe que hay lugares, nosotros estamos en un sector hoy día, Piedra Blanca, como iglesia, que está a media hora para cruzar a Argentina. Y es el lugar donde estamos, ahí en Piedra Blanca, no hay iglesia. Es un sector que está más arriba de Lonquimay y no había iglesia. Entonces había gente evangélica, cristiana, pero no había un lugar donde congregarse. Y eso pasa en un lugar como Chile, donde somos un montón de evangélicos, ¿verdad? Montones de predicadores, evangelistas, misioneros, pastores, congregaciones, corporaciones, y aún así todavía hay lugares donde el evangelio no llega en Chile. Así que harta tarea nos queda. Así que esperamos que estas nuevas generaciones lo vayan aprendiendo, ¿no? Así que Dios bendiga a estos jóvenes que están en este viaje, les guarde el Señor, les bendiga, Dios bendiga a sus familias también acá, y puedan aprender lo más que puedan, como le digo yo siempre, aprendan lo más que puedan, estudien lo más que puedan para misiones, porque siempre es bueno tener herramientas. Les pido la oración también a hermano Cristian. Hermano Cristian es un hermano que trabaja en nuestra escuela bíblica en Coquimbo. Él se va con su esposa y sus 2 hijos, se van a República Dominicana a una pasantía, a una escuela bíblica igual que la nuestra, pero allá, donde les permitieron ir con su familia, le van a sustentar todo lo que es alojamiento, comida, le pasan una casa allá, y van a poder aprender acerca de misiones y una segunda lengua. Así que me decía el pastor, por favor, oren por mí, no se olviden de nosotros, porque a veces los misioneros se envían y después nuestro día a día sigue. Nos pasa cuando enviamos encargados de obra, a veces, o de obreros gobernantes, que lo enviamos, le hacemos toda la despedida, ¿verdad? El cóctel y todas esas cosas, pero después nosotros seguimos nuestro día a día. Así que yo les doy la oración por ellos para que el Señor les bendiga ya, le ayude en Dominicana y puedan aprender también y Dios pueda usar sus vidas. Bien, póngase en pie, vamos a hablar en este día por una palabra del Señor, que hoy día nuestra anciana José, que está hacia José Luis, que le bendiga. La costumbre, hacia José Luis. Bueno, el Señor, que está con su familia acá. Dios bendiga a los hermanos Benjamín también, Dios bendiga en la casa del Señor. Dios bendiga a Fernando, que terminó su proceso 9 meses en Casa Restauración. 9 meses, ya no está en Casa Restauración, ya está viviendo solo, independiente, trabajando. Así que Dios le bendiga. Un gran paso. Amén. Dios le bendiga. Dios bendiga al hermano Nicolás también, que también estuvimos orando antes de ayer por ellos, despidiéndolos. Y ya terminaron su proceso en 9 largos meses en Casa Restauración. Así que Dios le bendiga. Firme y adelante. Ya oramos, Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, por congregarnos en este lugar. Dios mío, oramos para que usted bendiga, Señor, la vida de cada hermano. Bendiga a estos jóvenes que andan de viaje. Guárdele, Dios mío, en este, Señor, tiempo de aprendizaje. Líbreles de accidentes, problemas, dificultades. Bendecimos los hogares que le reciben, Señor, las familias que le acogen. Oramos, Dios mío, por sus vidas. Oro también por Cristian, Dios mío, en este viaje. Mi hermano Cristian, que viaja, Señor, a Dominicana. Este es su último mes en este país. Dios mío, se va por 3 años. Yo le pido que usted, Dios mío, le ayude donde él va. Bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos. Dios mío, Señor, que en el entorno donde van a estar estos próximos 3 años sea siempre seguro y de bendición y aprendizaje para su vida. Oramos, Dios mío, Señor, y te presento a Fernando, que ha salido de este proceso. Dios mío, Señor, 9 meses, Dios mío, Señor, estando en Casa Restauración. Dios mío, oramos para que usted le bendiga en este despegar, en este ir, Dios mío, Señor, en este enfrentar la vida, y que todo lo aprendido sea herramientas para él, Señor. Oramos, Dios mío, para que su permanencia en este evangelio sea hasta su venida. Amado Señor, gracias por congregarnos en este día. Oramos, Dios, y nos unimos para pedir una palabra. Le pido que usted hable a mi vida y a la vida de su iglesia. Reprenda todo lo malo, llévese lo que nos sirva, Dios mío. Toda adversidad sea quitada. Si alguien viene enfermo, sea sano por su palabra.
Si alguien está triste, reciba consuelo, Señor. Si alguien ha caído, sea levantado. Si alguien está débil, sea fortalecido por el poder de su palabra. Oramos, Dios mío, para que usted nos hable en esta tarde. Espíritu Santo, yo le cedo este lugar a usted. Háblenos en este día. Coloque usted la interpretación necesaria a su palabra. Se lo pedimos todo en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Busquen el libro de los Hechos, por favor. Santo es su nombre. Amén. Y alma te alaba. Dios nos bendiga. Hechos 28. Versículo 3. Cristo vivo. Aleluya, Señor, amén. Y alma te alaba a Dios. Gloria a Dios. Hechos 28, 3. Dios nos bendiga. Se le encontró la lectura en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga. Santo es el Señor. El apóstol Pablo es el final del libro de los Hechos, este es el último capítulo. Y cuando nosotros vemos al apóstol Pablo es un aparecido en el libro de los Hechos. Cuando nosotros vemos el comienzo de la iglesia y vemos el Espíritu Santo, ¿verdad? La promesa del Señor: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? En Hechos 1:8, y les dice: me seréis testigo en toda esta ciudad, me seréis testigo en todas las ciudades siguientes, y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Cristo vive para siempre. Una palabra que para nosotros, viviendo en Chile, en el último lugar del mundo, una palabra profética cumplida en nosotros. Esto llegó hasta el último lugar de la tierra. Nosotros vamos a ver la iglesia y el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver entre el capítulo 1:8 y el 8:1, que es donde termina la serie, la primera serie del libro de los Hechos. Vamos a ver que el Espíritu Santo se manifiesta, que son como 120 entre hombres y mujeres, ¿verdad? Vamos a ver que 3.000 personas reciben al Señor, que todos los días se añaden los que han de ser salvos, que 5.000 hombres reciben a Cristo, que todos los días se añaden más, ¿verdad? Hombres y mujeres a la casa del Señor. Esto nos da un conteo rápido, lo hemos dicho antes, unos 18.000 personas, ¿verdad? Que han recibido al Señor en la iglesia. Todo lo tenía en común, la iglesia crecía, la iglesia prosperaba, la iglesia no tenía necesidad alguna. Todas las cosas estaban en común, había comida, había atención, ¿verdad? Había bendición. Nos vamos a dar cuenta en el capítulo 7 que hay un gran problema, que se están desatendiendo algunas viudas. No todas las viudas, sino que las viudas helénicas, las viudas, ¿verdad?, de los griegos, están siendo desatendidas, y esta murmuración genera, ¿verdad?, que el apóstol Pedro en aquel minuto diga: bueno, vean ustedes, no es algo que decide el apóstol Pedro. Nosotros, los hombres de Dios, debemos entender que las decisiones las debe tomar usted. Cristo vive para siempre. Dios bendiga a todos. ¿Cuántos son hombres de Dios acá? Amén. Las decisiones las debe tomar usted. No debe dejar que otro las decida. El apóstol Pedro dice: vean ustedes. Cristo vive para siempre. No dice: Dios me dijo, Dios me habló, yo decidí. No dice: vean ustedes qué hacen. Nunca nosotros debemos dejar a otros que vean. ¿Por qué? Porque si Dios lo puso a usted, es usted el que debe tomar la decisión. Si Dios lo puso a usted como padre de familia, es usted quien decide sobre su familia. Si usted es la madre de los hijos, usted debe decidir sobre sus propios hijos. No puede dejar que otros decidan, que otros opinen, que otros hablen. Es su propia decisión. El apóstol Pedro comete un error teológico en este lugar, porque él dice: bueno, vean ustedes y elijan ustedes, y lo que ustedes traigan, dice la Biblia, que la gente decidió. Los mismos que habían decidido desatender a las viudas, habían ahora decidido elegir 7 buenos hombres
Cristo vive para siempre, para que puedan ser ungidos de diácono en aquel minuto. La palabra diácono recién aparece en este lugar, ¿verdad? Y dice que el apóstol Pedro dice, bueno, esto es lo que ustedes eligieron, esto es lo que vamos a orar y esto es lo que vamos a ungir. Y viene el fatídico 8:1, donde comienza la persecución y donde dice la palabra que fueron esparcidos, ¿verdad?, en aquel lugar. Y aquí aparece recién Saulo de Tarso, que va a ser el que va a finalizar el capítulo 28 del libro de los Hechos, mostrando una cosa importante. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, después de un naufragio, cuando la lluvia apaga el fuego, cuando no hay fuego donde abrigarse, cuando no hay fuego que ilumine y espante las bestias, cuando no hay fuego que esté sobre la vida, debe haber por lo menos un hombre que sea capaz de buscar pedacitos de ramas secas para decir, a pesar del naufragio, a pesar de la lluvia, a pesar del problema, vamos a encender fuego en este lugar. ¿Por qué? Porque el fuego ilumina, porque el fuego abriga, porque el fuego espanta las bestias, porque en el fuego se puede alimentar, porque en el fuego podemos ser bendecidos. Por eso el apóstol Pedro comete un error, ¿verdad? Cuando el Señor es llevado en cárcel, dice que él estaba abrigándose en un fuego ajeno. No podemos nosotros vivir del fuego del otro. Debe haber un fuego dentro de mí. Debe haber un fuego dentro de mí que me levante cuando no quiera profetizar, que me levante cuando no quiera predicar, que me levante cuando no quiera congregar, que me levante cuando no quiera seguir adelante, que me levante cuando ya no crea que Dios me va a sanar. Debe haber un fuego dentro de mí que me debe llevar a creer que Dios tiene el poder de sanar, que Dios tiene el poder de bendecir, que Dios tiene el poder de proveer, que Dios tiene el poder de reprender lo que me atormenta. Debe ser la iglesia una iglesia que lleve fuego siempre en su vida. ¿Cuántos dicen amén? El paso del tiempo, lo que llamo más de 20 años en el Evangelio, el paso del tiempo nos va dejando vestigios que se secan. El paso del tiempo nos va dejando pequeñas ramas, pequeños recuerdos. Somos nosotros, son estos pequeños niños los que en 10 años más deben recordar que Dios profetiza. Deben recordar que Dios sana, deben recordar que Dios se mueve, deben recordar que el don de lengua se mueve en la iglesia. ¡Gloria a Dios! La iglesia evangélica pentecostal en Chile y en parte de Latinoamérica ha sido avasallada, ha sido arrastrada, ha sido, ¿verdad? Ha sido infiltrada, ha sido puesta dentro de ella creer que todo es bíblico y que nada es espiritual. Esta creencia nueva que hay hoy día de las nuevas generaciones, donde hablan de la palabra y no quieren poner fuego en la palabra. Los hombres de Dios deben entender, la gente joven debe entender, nuestras nuevas generaciones deben entender que el Espíritu Santo que vino en el Hechos capítulo 2, versículo 4, es un Espíritu Santo que sigue vigente hasta hoy día. Es un Espíritu Santo real, es un Espíritu Santo que cambia, es un Espíritu Santo que transforma. No es la psicología más que el Espíritu Santo, no es la economía más que el Espíritu Santo, no es la academia más que el Espíritu Santo, no es el intelecto más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder. El apóstol Pablo nos va a decir en el libro, ¿verdad?, de Romanos, que esto es poder, que esto es potencia, que esto viene de lo alto, que esto viene de arriba, viene de Dios sobre su iglesia. Nosotros la iglesia debemos cumplir con elevar adoración y Dios va a traer Espíritu Santo sobre nuestra vida. El hecho estrictamente bíblico es que el Espíritu Santo habita en nosotros. A veces nosotros, por efusivo, lo hablaba yo con un pastor una vez que lo peleaba y le decía, a veces nuestra efusividad dice que recibamos al Espíritu Santo. Lo cierto es que el Espíritu Santo vive con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El problema es cuánta actividad tiene dentro de nosotros. El problema es cuánta capacidad de mover tiene el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Ya que un gran motor, ya que una buena marca, una buena fabricación automotriz no tiene ningún sentido si no hubiera benzina en él. El Espíritu Santo debe estar en el hombre que tiene mucha capacidad, debe estar el Espíritu Santo. Porque la primera capacidad del hombre que ha recibido a Cristo en su corazón es que el Espíritu Santo viva en él. La primera gran capacidad que nosotros tuvimos el día que llegamos al Señor es que el Espíritu Santo habite en nosotros. Todo lo demás usted lo va a alcanzar. Familia, casa, hogar, hijo, estudios, todo lo que usted proponga en su corazón y lo ponga delante de Dios según su voluntad, usted lo va a alcanzar.
pero es el Espíritu Santo el que debe estar antes de todas las cosas. Llegará el día y el tiempo en la vida del hombre, algunos antes, otros después, algunos por enfermedades, otros por vejez, otros por accidente, donde nuestras capacidades cambiarán. Donde nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de reflejo, nuestra capacidad de autoridad, nuestra capacidad de fuerza va a ir cambiando. Lo único que nos va a acompañar en ese tiempo último de nuestra vida es el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Lo único que puede moverse en ese tiempo en nuestra vida es el poder del Espíritu Santo en la vida nuestra. El poder del Espíritu Santo puede tomar un torpe anciano y llevarlo a profetizar. El Espíritu Santo puede tomar, yo lo vi con mis ojos, un hombre con una sola pierna, danzar y dejar su silla de ruedas para danzar y Dios usarlo en una iglesia. El Espíritu Santo puede usar a un viejito que no lo toman ni los nietos lo toman en cuenta, pero ese hombre es un sabio anciano predicador de la palabra. El Espíritu Santo es la cosa que anima al hombre todos los días. No es una fuerza activa como lo dicen los testigos de Jehová. No, el Espíritu Santo es Dios dentro del hombre. El Espíritu Santo es Dios moviéndose en la incapacidad nuestra, haciéndonos capaces de lo que éramos incapaces todos nuestros días. El Espíritu Santo nos da capacidad de hablar, capacidad de decir, nos da capacidad de creer, capacidad de confiar. El Espíritu Santo trae algo tan maravilloso en nuestra vida que nos hace reconocible, que son los frutos del Espíritu en nuestra vida. Que nos permite tener firmeza, tener tiempo, ¿verdad?, en el cual tendremos adversidad, pero tendremos templanza que nos sostiene. Tendremos amor para amar al otro, tendremos fe para caminar en caminos difíciles. Tendremos paciencia. Mi alma te alaba, Rey. Que algo tan difícil en los frutos nuestros. Ayúdanos, Señor. De alguna forma el texto bíblico, quizás de manera irónica, decíamos alguna vez, dice el fruto. Nosotros de manera audaz lo dividimos en 9. Como voy a decir, tengo 5 de 9 a 6, ya vamos subiendo, pero el texto bíblico original dice el fruto. El fruto que tiene estas 9 cosas juntas. Y ahí se nos pone cuesta arriba porque uno dice, no, pastor, yo fe tengo. Pero la templanza es un poco más complicado, ¿me entiende? La paciencia es un poco más difícil. Pero lo cierto es que el fruto es algo que no se esconde dentro del tronco, sino que es algo visible. El fruto debe verse en nosotros. Santo es el nombre del Señor. Sí, Señor, amén. Cuando usted se mira al espejo de la palabra, lo primero que debe ver son los frutos que le adornan, los frutos que le visten. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se acerca a la higuera, lo que va a buscar es fruto. En una higuera que da 2 clases de fruto. En la higuera es el único árbol sobre la faz de la tierra que da 2 tipos de fruto en 2 temporadas distintas. Ahora el Señor Jesucristo, que es el creador de todas las cosas, no habrá sabido que no era tiempo de fruto. Evidentemente Él sabía que no era tiempo de fruto, pero Él nos quería dejar una enseñanza. La enseñanza es que nosotros somos un árbol distinto, mejor que la higuera. Nosotros somos el árbol que da fruto en todo tiempo. Nosotros somos el árbol que da fruto los 10 años, 20 años, 30 años, 60 años que estemos sobre la faz de la tierra sirviendo a Dios. Daremos fruto todos los días de nuestras vidas. Los 365 días del año, como decía el anciano José, decía los 12 meses, las 52 semanas, 365 días. El de los minutos no lo tengo. Pero es cierto que si en toda esa cantidad de minutos el Señor está con nosotros, debiéramos vivir diciendo gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. No nos daría tiempo para reclamar, no nos daría tiempo para pelear, no nos daría tiempo para pausa, no nos daría tiempo para pensar cosas que sean corrompidas. Estaríamos todo el minuto diciendo gracias Señor. Porque en cada minuto Dios muestra su misericordia para con nuestra vida. Aquellos que son padres y abrazan a sus hijos, está Dios demostrándose la capacidad de Dios de resguardar su hogar, de resguardar su casa. Los que hemos vivido tiempos de hospitalización con nuestros hijos sabemos lo terrible, lo angustiante, lo difícil, lo adverso que es. Y cuando Dios toma a esos hijos y los retorna al hogar, es un minuto de agradecimiento no solamente porque viene, sino que cada día que se sostiene
tiene en casa de nuevo. Es un minuto para dar gracias al Dios que tenemos. Aquellos que nuestros hijos han sido arrebatados, ¿verdad? El diagnóstico de muerte, cada vez que lo veamos abrir sus ojos en la mañana y cada vez que nos miren con molestia, con cansancio, con enojo, con esta mirada altiva que tienen a veces los cabros adolescentes, aún así damos gracias a Dios que estos tipos me puedan mirar. ¿Sí o no? Seguramente no hay ni un joven que tenga esa mirada aquí. Pero a veces los jóvenes entre 11 y 16 tienen esta cuestión de pensar que tienen razón. Que se nos bendiga. Yo también caminé en esa edad. Ahora, el único antídoto para esa rebeldía interna, los sociólogos dicen que si usted no es rebelde cuando joven o de izquierda, usted no tiene corazón. Pero que si no es estructurado o de derecha cuando es adulto, usted no tiene cabeza. Que se nos bendiga. Entonces estos niños muchas veces caminan con la razón del corazón, no con la razón de la cabeza. A diferencia nuestra, o a diferencia de ustedes, los más adultos, los padres, que tienen conciencia de pensamiento. Piensan las cosas antes de decirlas. Nuestros muchachos las dicen. 10 años después las piensan. Nuestros muchachos actúan. 15 años después piensan que se equivocaron. Porque en algún minuto va a llegar el tiempo de pensar, de razonar, de decir, tendría que haberle hecho caso a mi papá. Tendría que haber escuchado al anciano de iglesia. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Tendría que haber tomado mejor actitud frente a la palabra que se nos dio. Pero lo cierto es que el antídoto para toda esa rebeldía o esas miradas que a veces el niño tiene es el fuego del Espíritu Santo. Porque el fuego del Espíritu Santo es el antídoto en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en el matrimonio recién casado, en el matrimonio de mucho tiempo, en el hombre adulto, en el abuelo. El Espíritu Santo es el antídoto en todas las instancias de la vida. Que Dios nos bendiga para siempre. Se dice que el hombre, desde que acepta en un altar y dice sí acepto, ocurre una desgracia. Primero muere el novio. Esa es la primera desgracia que ocurre. Que Dios nos bendiga para siempre. En el altar el novio muere. La novia tiene la capacidad de mantener romanticismo en el tiempo. Usted puede encontrarse con una mujer 40 años casada y sigue siendo romántica, sigue teniendo romanticismo. Pero lo cierto es que el novio muere ese día. El francotirador, que es el pastor que los casa, le da un disparo certero cuando él dice sí acepto. Porque cuando él acepta, automáticamente se debe hacer cargo de una responsabilidad. Que Dios nos bendiga para siempre. Cristo vive. Y la novia, en todo su romanticismo, lo más probable es que cargue más responsabilidad sobre ese hombre, porque primero es ella sola, después son los hijos que va a tener. Dios nos bendiga. Y en muchos de esos casos, esos niños pueden venir además con ciertas situaciones de hospitalización, enfermedades, situaciones personales, que lo van a llevar a usted a ser responsable no solamente de su esposa, no solamente de los hijos, sino de los avatares que la vida tiene. Dios bendiga a Benjamín, que está aquí, que tiene el hijo con su esposa de 1 año y algo. Donde lo único que hay que conseguir es saber que estos tipos sobrevivan. La única responsabilidad nuestra entre un hijo entre 1 y 3 años es que los tipos lleguen vivos a celebrar los 3 años. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga para siempre. Cristo vive. Entonces, se dice, en tema familiar, que desde que el niño se casa hasta que termina de criar a su último hijo, que significa que el hijo ya es independiente, vive en un naufragio. Vive en el no saber qué pase más rato, en el no saber qué pase mañana. Que Dios nos bendiga para siempre. ¿Por qué? Porque lo único seguro es la responsabilidad. Lo único seguro es su esposa, lo único seguro son sus hijos. Su trabajo no es seguro. El sueldo no es seguro, el dinero no es seguro, la duración del gas no es segura, la cobranza de la luz no es segura. El lugar donde uno vive incluso no es seguro. Es cosa de ir a preguntar hoy día a los hermanos, ¿verdad?, que se quemaron sus casas. No es seguro. Lo único seguro que tiene, hablaba un hombre ayer de 65 años, lo único seguro es su esposa. Mi esposa está conmigo. Pero no es seguro nada, perdió su casa, perdió su posibilidad, vive de una jubilación, no tiene posibilidad de salir a trabajar, de tomar, ¿verdad?, un trabajo, de ganar un sueldo, no tiene esa posibilidad. No es seguro.
Lo único seguro frente a todas las adversidades es lo que hizo el apóstol Pablo. Prendamos fuego. La pregunta en el siglo en el cual nosotros vivimos es: ¿qué fuego prendemos nosotros? ¿Qué chispa damos? ¿Qué fuego tiene el hombre en su casa? ¿Qué fuego tiene para sus hijos? ¿Con qué fuego o autoridad espiritual unge a sus pequeños para que el Espíritu Santo los bautice antes de que el mundo llegue? Vivimos en un mundo, la gente antigua, el peligro. Yo me acuerdo en mi años de joven evangelista, nosotros hablábamos en contra del alcohol. Nuestro evangelismo era: abandone el alcoholismo, venga Cristo, el Señor le ama. Antes de mí hubieron otros evangelistas que hablaban en contra de los sistemas políticos. Pero hoy día el evangelismo en la calle parece que choca con un muro profundo, gigante, grueso. Yo veo a veces los jóvenes evangelistas, que los veo en distintos lugares. Trato de evocarme cuando era joven también evangelista. Los muchachos los veo en afiches, hacen su afiche y ponen gran campaña evangelística. El evangelista tanto van con una palabra y hacen unos videos previos a la campaña, unos videos en medio de la campaña, unos videos posteriores a la campaña. Y resulta que el mensaje de pronto rebota en un vacío. De pronto el mensaje no logra impactar a tanta gente como el evangelista quisiera. Hoy ya tenemos grandes campañas evangelísticas donde los ministros, los ministerios mueven grandes recursos, instalan grandes afiches, instalan, ¿verdad? Mueven vehículos, gente, armar y desarmar campañas. Nosotros en nuestra unidad hacemos una campaña todos los meses: armar y desarmar, llevar gente, sillas, mover personas, 250 hermanos, 280 hermanos, 300 hermanos, una campaña. Y queda todo en manos del pobre evangelista, que es el que nos va a dar la gratificación de decir: 60 almas recibieron al Señor. Son números de mi época. Los números de los evangelistas de hoy son mucho menos. Un evangelista hoy día hace una gran campaña, una buena predicación, un buen coro, los mensajes son muy buenos, yo algunos los escucho. 3 personas, 2 almas. Cuando pasan 10, 7 son de la misma iglesia. Que Dios nos bendiga. Si tenemos la buena fortuna de invitar a una casa a restauración, van a pasar 20. Quizás a recibir, a comprometerse nuevo, a rearmar su camino. Pero el evangelismo hoy día está chocando con una sociedad que cada vez cree menos en Dios. Y aunque hoy día Dios es más famoso que en el tiempo nuestro, hoy día tenemos una ministra evangélica. Eso era impensable hace 20 años atrás. Que Dios nos bendiga para siempre. Tenemos cantantes evangélicos, tenemos humoristas evangélicos, tenemos gente en la televisión que se declara evangélica. Tenemos personas en la Cámara de Diputados, en los senadores que se declaran evangélicos. El evangelio está de moda, pero el Dios del evangelio es el que no está. El evangelio está, la iglesia está, los cristianos están. El Dios de la iglesia es el que nos está moviendo con el poder que debe moverse. Santo es su nombre para siempre. Porque la sociedad hoy día tiene algo nuevo. Hoy día la gente cree en el Dios a su propia manera. Los evangélicos de hoy quieren servir a Dios a su propia manera, en su propio camino, en su propia manera de entender el evangelio. La gente dice en redes sociales: yo soy cristiano a mi manera, sirvo a Dios a mi manera. Tenemos predicadores con F de Facebook, tenemos predicadores de Instagram, tenemos predicadores sociales, de redes sociales, que no congregan, que no van a iglesia, que no se sujetan, que no están dentro del lugar donde el Espíritu Santo se puede mover. Por eso, cuando pasa el naufragio, el apóstol Pablo, que es el primero que da esperanza en el naufragio, el que dice: el Señor me visitó, alabado sea su nombre. Qué bueno es que el joven, antes de que dé el paso de decir acepto, como va a iniciar un naufragio de vida, diga: el Señor me visitó. Antes de que el padre sea padre, diga: el Señor me visitó. Antes de que el hombre que adquiera, un cargo eclesiástico, diga: no, el Señor me visitó primero. El Señor me visitó antes de iniciar misión. El Señor me visitó antes de iniciar pastorado. El Señor me visitó antes de tomar un cargo. El Señor me visitó antes de subirme a un púlpito de iglesia. El Señor me visitó. Porque cuando el Señor nos visita, nos va a hablar. Cada vez que Dios visitó a alguien, Dios le habló. Cada vez que Dios visitó a alguien, Dios le reprendió, Dios le corrigió, Dios le dijo, Dios le profetizó sobre su futuro. Necesitamos que Dios hable con nosotros. No que Dios no use. Tenemos mucha gente que Dios usa. Dios usó la nube en el desierto, no por eso habló con la nube.
Dios usó, ¿verdad?, el árbol que endulzó la agua amarga de mala, pero no por eso va a hablar con el árbol. Dios usó la piedra para que saliera agua de la piedra, pero no por eso habló con la piedra. Dios usa cosas, Dios usó a los cuervos, Dios usó, ¿verdad?, el horno de fuego, Dios usó a los leones en Daniel, pero no por eso va a hablar con ellos y le va a hablar y le va a salvar. Dios necesita hablar con nosotros. Él quiere visitar nuestra vida. No puedo hablar de fuego sin hablar del profeta del cual se demostró que el fuego viene del cielo. Gloria a Dios. Lo primero que él hace es enfrentar a los enemigos. Lo primero que él hace es decir, el Dios nuestro es un Dios real, es un Dios verdadero. El Dios que yo digo es el verdadero Dios. Los dioses de ustedes no son reales. Los dioses de ustedes no son verdaderos. Los dioses de ustedes no tienen poder. Hoy día la iglesia evangélica busca ser cercana a la sociedad, ser amiga de la sociedad, entremezclarse en la sociedad. En aras de la tolerancia, no importa si es católico, no importa si es mormón, no importa si es ateo. No es ateo, es Luis. No sé si alguien se llama Luis acá. No es ateo, es Francisco. No es católico, es José, es una persona con la cual puedo conversar, hablar, decir. Lo cierto es que pasará en el vagón de nuestra vida y no le habremos dicho que está equivocado creyendo en un Dios que no existe. No le diremos que el único y verdadero Dios es el Dios que tenemos. Que el único y verdadero Dios es el Dios que usted sirve, que no hay otro Dios fuera de Él. El apóstol Pedro en sus palabras dijo, no hay otro nombre bajo este cielo y sobre esta tierra en quien podamos ser salvos. La gente puede seguir otros dioses, la gente puede calmar dolores con otros dioses, la gente puede sentirse religiosa con otros dioses, pero nunca será salvo. Y es tarea nuestra llevar la salvación. Nosotros no somos promotores, ¿verdad?, de una forma eclesiástica, nosotros somos promotores de la salvación. Amén. Yo no soy evangélico, yo soy salvo. No, yo no soy pentecostal, yo soy salvo, el Señor me salvó. El Señor salvó nuestra vida, no solamente nos salva en lo histórico, que un día vendrá el Señor y sonará la final trompeta, porque sonará la final trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos en santidad volaremos al encuentro del Señor. Gloria a Dios por ese bendito día. Pero además Dios me salvó hoy día, me salvó del alcoholismo, me salvó de la depresión, me salva hoy de la tristeza, me salva hoy de la maldad, me salva de la hechicería, me salva de la envidia, me salva del mal deseo. Él me salva de todo lo que la quiera atormentar hoy día. Dios lo salva a usted. Vivimos salvos de este mundo, vivimos salvos del dolor, de la angustia, de la tristeza, de la tormenta. Vivimos siendo salvos. Alaba a Dios. El apóstol Pablo no solamente se salva a él, sino todos los de la tripulación se salvan. Lo que no se puede salvar, evidentemente, es el barco. Se salva la gente. No salvaremos nunca una iglesia, no salvaremos nunca una corporación, no salvaremos nunca un ministerio. No, lo que se salva es la gente. Los ministerios nacen, no sabemos cuánto dure. No sabemos cuántos años alcancemos, no sabemos si al morir el que lidera todo se termine. Eso no lo sabemos. Y aunque hagamos lo posible, no podemos salvar barcos. Lo único que estamos llamados a salvar son las almas dentro de ese barco. Cristo vive para siempre. Entonces el apóstol Pablo dice la Biblia, para echar al texto, que llega y empieza a buscar ramitas secas. ¿Ramas secas para qué? Para formar un fuego. Solo los que me sigan en el texto bíblico, ver a Pablo es como ver al profeta armando un altar. Es como ver al profeta esperando que caiga fuego del cielo. Cuando la frase que él da es una frase que es potente, una frase que a veces los predicadores usan. Cuando las cosas no están funcionando en el ungimiento, cuando las cosas no están funcionando en la iglesia, cuando las cosas no están pasando, llega el minuto de la oración y dice: Señor, si soy tu siervo, que caiga fuego en este lugar. Si somos tus siervos, Señor, sana a los que están enfermos. A ver. Y qué bueno es Dios cuando se mueve. ¿Cuántos han visto el mover de Dios? Es bueno Dios cuando se mueve en la iglesia. Es bueno Dios cuando se manifiesta. Es bueno Dios cuando le hace hablar en lengua. Es bueno Dios cuando trae a su hijo que está descarriado. Es bueno Dios cuando toca la vida de su cónyuge que no está en el evangelio. Es bueno Dios cuando sana nuestras enfermedades.
Es bueno Dios cuando nos saca del dolor. Es bueno Dios cuando nos aleja del hospital y nos acerca a la iglesia. Nos aleja, ¿verdad?, del día de dolor, de luto, y nos trae el consuelo de su palabra. Dios es bueno. El apóstol Pablo reúne esta rama seca porque quiere iniciar un fuego. Cuando aparece la palabra víbora, es la misma palabra que se usa cuando Moisés se enfrenta, ¿verdad?, a los profetas en el antiguo Egipto, y dice que los magos ponen su vara en el suelo y salen víboras. Es la misma frase, es la misma palabra. La palabra que se hace distinta con Moisés, porque Moisés, al soltar su báculo, lo que sale es una culebra. Mire la diferencia. La diferencia, nosotros en Chile tenemos culebra, por eso andamos tranquilos y podemos acampar en el cerro. Pero si hubieran víboras no lo podríamos hacer. Porque la diferencia entre la culebra y las víboras, aunque son iguales, se ven iguales, unas son venenosas. Y las culebras no tienen veneno. Y mire usted cómo el Señor usa una culebra para comerse a las víboras. Porque en nosotros no hay veneno. En nosotros no puede haber mala palabra, en nosotros no puede haber palabra dañina, en nosotros no puede haber esta sensación de ser malicioso, no. En nosotros no puede haber rencor, en nosotros no puede abrigar veneno hacia alguien. Nosotros, el Señor nos debe usar como usó a la culebra. Alabado sea el Señor. Por eso, aunque alguien quiera desearle mal a usted, lo verá bien. Aunque alguien, ¿verdad?, haga hechicería en su contra, la hechicería no llega a su casa, no toca a sus hijos, no alcanza a su familia, no afecta a su economía, no quita el sueño en su hogar. ¿Por qué? Porque el que va con nosotros es el Dios Todopoderoso. Porque nosotros no actuamos con el veneno del maligno, nosotros actuamos con la justicia de Dios, con el respaldo de Dios en nuestra vida hacia adelante. Por eso cuando alguien quiere encender un fuego, lo primero que va a venir es el ataque malicioso, el ataque de la víbora, el ataque, ¿verdad?, de lo que nos quieren dañar. Todo el que quiere servir a Dios debe entender que siempre alguien se va a levantar en su contra. Ya sea que el padre quiera decir este hogar va a servir al Señor, siempre el que esté en el hogar y no quiera va a actuar en contra, siempre va a reclamar. Cuando el pastor predica una palabra, siempre van a haber hermanos que no le parezca. Cuando usted sea un predicador en los jóvenes y diga a los jóvenes santidad, siempre el que no quiera caminar así le va a molestar. Siempre va a haber problemas, crisis, pleito. Por eso en las congregaciones siempre hay diferencias de opinión, algo que no debiera ocurrir, pero siempre hay diferencias de opinión. Está el que cree el texto, santifíquese más todavía. Está el que cree el texto, un poquito me veréis, otro poquito no me veréis. Está el que cree el texto, abogado tenemos, con Jesucristo a todos los que hubiéramos pecado. Que Dios nos bendiga para siempre. Y está el que abriga el texto, cada mañana se renueva su misericordia. La verdad es que cada persona va a abrigar textos que generan su forma de caminar. El tipo que dice, no, santifíquese más todavía, es un personaje problemático, pesado para mucha gente, porque vive en el buscar la santidad todos los días. Ese que dice, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, es un tipo peligroso, porque está dándose el mismo la posibilidad de pecar mañana. Santo es el Señor. Cristo vive. Cristo vive. El que abriga el texto y dice, no, si cada mañana se renueva su misericordia, está velando a que todos los días Dios le perdone, todos los días Dios lo mire con misericordia. Ese que dice un poquito me veréis y un poquito no me veréis, es un pentecostal bautista. Es un personaje que cree que los elefantes vuelan pero bajito. Es alguien que por ahí cree pero no tanto. Ahora nosotros debemos creer en todo el poder del Espíritu Santo. Y no solamente debemos creerlo en silencio, debemos hablarlo. Los predicadores, Dios bendiga a todos los predicadores, debemos hablar de que Dios sana. Los predicadores debemos decir en todos nuestros mensajes que Cristo sana. En todos nuestros mensajes que Cristo hace milagros, que Dios tiene el poder, que Él bautiza en lengua, que el Espíritu Santo existe, que los dones son reales. Debemos predicar que Dios debe levantar profetas, que Dios debe levantar intérpretes de lengua, que Dios tiene don de sanidad, que hay don de milagro, que hay palabra de ciencia, que hay palabra de sabiduría, que hay don de fe. Debemos decirlo, gritarlo.
Y por sobre todo, debemos anhelar que nuestros hijos lo vean. Gloria a Dios. Si la sociedad sigue avanzando, yo soy un creyente de que el Señor viene. Yo creo que Cristo viene. Amén. Juan el Bautista se transformó en el mayor de todos los profetas por una cosa. Profetizó que Cristo venía, pero además vio que Cristo vino. Él fue el único de todos los profetas que vio lo que profetizó. Eso lo constituyó mayor profeta nacido de mujer. Un día, una generación será la generación de los mayores predicadores del Evangelio. Los que hayan predicado que un día la final trompeta sonará, pero que además sus ojos vean la venida del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a esa generación. Amén. Yo espero estar ahí. Sí, Señor. Yo espero que el Señor venga en esta generación. Le digo a veces en mi oración al Señor, si no es así, estoy seguro que alguien de mi generación lo verá. Que alguien de mi generación verá los cielos abiertos, Señor. Yo espero ser yo, pero si no fuese así, si los años pasaran, me tocó ver al pastor Nicanor irse del escenario de esta tierra y me decía, yo sé que el Señor viene antes que yo me muera. Y me tocó verlo irse. Eso nos da un golpe de realidad a muchos de nosotros. Algún día nuestra vida se puede terminar sin que el Señor todavía venga por su misericordia. Pero si no soy yo, alguien de mi generación será. Esa generación serán los mayores predicadores nacidos de mujer. Porque lo que han predicado lo van a ver. Alabado sea su nombre. Qué lindo el tipo que esté un día parado en una plaza gritando que Cristo viene y su oído escuche la final trompeta. Qué bendición más grande. Cuando una persona esté predicando fuera del psiquiátrico, cuando esté predicando en una cárcel, cuando esté predicando en una aldea, en un villorro, en un pueblo perdido, en un púlpito de una gran iglesia, y esté predicando que el Señor viene. Esté diciéndole a la gente que se arrepienta, diciéndole a los hermanos que caminen en santidad. Y de pronto en medio de esa palabra, escuche la final trompeta. Porque sonará, como dije recién, la final trompeta. Con voz de mando, con voz de arcángel. Con voz de arcángel significa con voz de guerra, con voz de autoridad, con trompeta de Dios. ¿Cuánto esperan esa final trompeta? Amén. Cristo vive para siempre. Le explicaba yo una vez a uno de mis hijos y le decía, si a nosotros nos gozamos con una palabra, a veces un predicador trae una palabra y nos gozaba, nos sentimos fortalecidos. Es una trompeta. Es la trompeta que Dios nos da el martes, el jueves, el domingo. Algunos trompetistas de pronto a veces no alcanzan la nota, algunos están recién aprendiendo, le digo yo. Pero toda palabra es buena para nuestra vida. Mientras se lea el texto bíblico, es bueno para nuestra vida. Esa es una trompeta de Dios. Una trompeta que escuchamos, que nos dice todos los días. Deja de mentir, nos dice el martes un predicador. Es una trompeta de Dios porque nos está diciendo que mintiendo no vamos a entrar en el reino de los cielos. Cuando dice abandone los rencores, es otra trompeta que el Señor nos toca. Trabaje la ira, la rabia, airados pero no pequéis. Una trompeta que nos afecta mucho de aquí en la iglesia. La vanidad, la coquetería y todas esas cosas que los predicadores a veces hablan. Las amistades con el mundo son trompetas del Señor. Pero un día sonará la final trompeta. La última trompeta de nuestra vida que nos verá y nos dirá, ¿estamos bien o no estamos bien? ¿Estamos en santidad o no estamos en santidad? Que Dios nos bendiga para siempre. El llamado para usted y para mí, el llamado para todos los que estamos aquí en la iglesia, es juntar ramitas. Es juntar la leña seca, es juntar los recuerdos de las cosas que vivimos y que ya no vivimos. Las cosas que recordamos de nuestra iglesia y que ya no pasan. Las cosas que recordamos de nuestra vida sirviendo a Dios y que ya no hacemos. Cristo vive para siempre. Cuando el hermano recuerda, dice, cuando yo recién llegué al Señor, oraba todas las cadenas de oración y iba a la oración. Oraba 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y ahora, veo una rama seca que está ahí. Que Dios nos bendiga para siempre. Yo ayunaba 2 días, yo me iba al cerro. Y ahora, veo una ramita seca que está ahí. Yo iba al punto de prédica y predicaba. Y ahora, no, van otro. Es que hay mucho sol, es que mucha lluvia, es que no me da el tiempo. Son pequeñas ramitas secas que tenemos. Diciéndolo de esta perspectiva, ¿cuántas ramitas secas tenemos ahora pensándolo nomás? ¿Cuántas ramas secas hay en nosotros de ayunos que ya no se hacen, de oraciones que ya no se hacen, de quebrantamientos que ya no se tienen, de trasnoches leyendo la palabra que ya no se hacen?
nos llegó la lluvia. Y es tremenda esta palabra porque, para ir cerrando, el texto bíblico dice que Dios enviará a nosotros lluvia temprana y lluvia tardía. Lluvia es bendición, pero la lluvia nos apaga el fuego. Ese es el problema de la lluvia. La lluvia es bendición de Dios. La lluvia es bendición de Dios. No es lo mismo estar a las 7 de la tarde con el frío que hace en Santiago en julio, en un sillón reclinable, con una cocinita o con una estufa prendida y con un televisor enfrente. Y decir, voy a sacar el chal, es antigua la frase, ¿no? Voy a sacar la frazada y voy a ir a la iglesia con este frío. Es difícil. Que Dios nos bendiga para siempre. Es difícil ir a la playa. Es difícil salir a la playa y decir, voy a irme temprano para ir a la iglesia. Es complejo. Que Dios nos bendiga para siempre. ¿Sí o no? Amén. Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga. Señor, amén. Una hermana, siempre bueno el testimonio en medio del mensaje. Una hermana oró mucho tiempo por su hijo. Lo vimos llegar a su hijo. Una bendición que su hijo llegara. La más emocionada era la hermana, evidentemente. Llegó de sorpresa el hijo a la iglesia. Por lo menos 6 años, entre los 9 y los 15, que el niño no venía a la iglesia. Entre los 9 y los 15 usted identifica automáticamente que el niño pasó de octavo a primero medio, pasó de un colegio a un liceo, pasó de caminar al colegio a tomar una micro para irse al liceo. Pasó a tener otro tipo de ambiente, otro tipo de amigos, otro tipo de realidad. Pasó a ver jóvenes con cigarros, jóvenes con marihuana, jóvenes tomando cerveza. El cambio terrible. Dios bendiga a todos los padres que cuando su hijo cambia entre octavo y primero medio de los colegios, tiene que usted hacerse por lo menos una semanita de ayuno para que su hijo entre cubierto con la sangre de Cristo, ¿verdad? A la terrible enseñanza media. Alaba a Dios. Generalmente los jóvenes se pierden de la enseñanza media, pero Dios guarda a los hijos de iglesia. Entonces en esta realidad este niño vino, llegó a la iglesia, en los coritos, el Señor lo quebrantó. Qué lindo el Señor. Le pasaron una Biblia, escuchó la palabra, pasó adelante. Lo vimos con nuestros ojos. El Señor en su misericordia levantó a uno de sus instrumentos y le profetizó, le habló, le dio consuelo. Esto generó un cambio automático. El Espíritu Santo no pasa por una persona sin hacer un cambio. Amén. El Espíritu Santo cambia al hombre. Próximo culto estaba en la iglesia. Siguiente servicio espiritual en la iglesia. Siguiente domingo en la iglesia. Vestido de iglesia. Contento. 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses. La hermana me dice esto: pastor, mi hijo está de cumpleaños. No hay ninguna novedad, seguramente todos los que estamos aquí, a menos que alguien levante la mano, parece que todos nosotros estamos de cumpleaños una vez al año. Que Dios lo bendiga. Pero a veces la gente le quiere dar importancia a lo que vive. Entonces dice, mi hijo está de cumpleaños, pastor. Evidentemente dije, qué bueno, me alegro, qué bendición. Qué bueno que esté en el Señor, que es lo que uno piensa, que no hay mejor cumpleaños que estar en la iglesia. Señor, amén. Qué bueno que esté en la iglesia. Ese es el punto, pastor. El domingo mi familia les organizó una celebración porque estamos tan contentos, porque él ha tenido un cambio en estos 8 meses que el Señor ha hecho en su vida, que queremos hacerle su primer cumpleaños como cristiano. Qué bonito le quiero hacer como a las 10 de la noche, a las 7 del culto de mi iglesia. Dijo, no, lo organizamos y no vamos a poder venir a la iglesia. Que eso no bendiga. Está aquí, ¿no? Amén. Y se fueron al cumpleaños y nunca más vi al joven en la iglesia. ¿Por qué? Porque toda mala decisión es fatal cuando Dios está trabajando. Que Dios nos bendiga. Probablemente en hermanos adultos, con cargo, probablemente un día no están, no hay problema. Pero en gente que comienza, en gente que está sirviendo al Señor, usted no puede ser tropiezo para ellos. Si su hijo quiere estar en la iglesia, que vaya a la iglesia. Si su hijo quiere servir a Dios, que sirva al Señor. Si su hijo está orando demasiado, que ore más todavía. Que no se levante la oración. Si su hijo quiere hacer un ayuno el lunes, un ayuno el martes, un ayuno el miércoles, un ayuno el jueves, que ayune todo lo que quiera. Pero a veces nosotros tenemos tantas ramas secas acumuladas
que tenemos frases que son contrarias al fuego de Dios en una persona. Aleluya. ¿Para qué vaya a orar tanto? Yo he visto gente adulta, gente evangélica, mayor en la iglesia, diciéndole al joven, no ayune tanto que le va a hacer mal. Que Dios lo bendiga para siempre. Una vez un predicador le decía a un joven, le decía, hijo, no ayune tanto que le hace mal para el cerebro, le hace mal para su pensamiento. Entonces decía, ¿cómo la gente puede dar este tipo de opiniones? ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron, ellos ya vivieron. Es como el hermano que ahora ya no danza, que quiere jugar a todos los nuevos que danzan. ¿Cómo danzan? ¿Cuánto danzan? ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Chocó con la silla? ¿No chocó con la silla? Déjenlo que vivan su momento. ¿O no? Muchas veces hay gente adulta queriendo jugar al que Dios hoy día está tratando. Evidentemente, cuando el hermano ya lleva tiempo un instrumento de Dios, no va a chocar con nada. Pero los que danzaron la primera vez, chocaron hasta con sus emociones. Que Dios los bendiga para siempre. Los que danzaron cuando el Señor lo bautizó la primera semana, chocaban hasta con sus emociones, chocaban hasta con sus sentimientos. Evidentemente, el bautismo del Espíritu Santo en muchas ocasiones es un bautismo que no siempre vamos a entender, porque lo que Dios hizo conmigo no lo puede hacer con otro. Yo me imagino siempre, y lo predico muchas veces, David diciéndole, Señor, aquí estoy yo, para que me lance al foso de los leones. Y Dios diciéndole a David, no, David, yo a ti te tengo un gigante guardado. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas con cada uno. Lo que Dios va a hacer con alguien no lo ha hecho con nadie más antes, ni lo hará con nadie más después. Cada llamado, cada trabajo que el alfarero hace, la gracia de este alfarero es que este alfarero es creador. Este alfarero no es alguien que imita, es un alfarero que crea cosas. La Biblia dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. En el hebreo original dice, todo fue hecho de lo que no existía, de lo que no había visto nadie, fue hecho de lo que nadie conocía. Dios lo creó con el poder de su palabra. Por eso Dios puede tomar a alguien de un ruco, a alguien de la calle, a alguien de droga, a alguien de depresión, de angustia, del pecado, y transformarlo en un hombre de Dios. Porque es Dios trabajando en la vida del ser humano, no nosotros. No nosotros. Por eso Dios bendiga a todos los que tienen la posibilidad de prosperar, de estudiar, de crecer, que Dios guarde su fe en ellos. Cristo vive para siempre. El apóstol da una frase y dice, la mucha letra mata al espíritu. La frase siempre ha sido una controversia. En el tiempo antiguo los que tenían la Biblia Scofield le decían, la mucha letra te va a matar el espíritu, hermano. Yo que tenía la Biblia Scofield, ¿no? Una Biblia muy antigua. Y eso hasta el día de hoy se usa en muchos casos. Mucha gente dice, la letra mata el espíritu. Lo cierto es que cuando se escribió, se refiere al intelecto, al conocimiento, al saber humano. El intelecto debe tener un límite en todos nosotros. Yo no puedo querer tanto intelecto hasta cuestionar a Dios, no. Debo querer intelecto que me sirva para adorar a Dios. Que Dios nos bendiga para siempre. Pero a veces hay gente que entra y quiere ser intelectual, quiere hacer crecer su intelecto, hasta el momento en que desplaza al Dios que no puede batallar contra el intelecto. ¿Por qué? Porque Dios es fe. Porque Dios no es razón. Dios no es lógica. Dios es fe. Lo decía una anciana predicando, decía, me dio cáncer hace 6 años. Sufrí, se me cayó el pelo, me llevaron a quimioterapia, tenía que chupar hielo después de las terapias que me hacían. Sufrí dolores, grité. Me llevaron a un sector que se llamaba la clínica del dolor, donde todos gritaban de dolor. Para en el último mes de vida, en la misma iglesia que caminé los mismos 6 años, donde estaba el mismo pastor, los mismos instrumentos, los mismos hermanos, Dios usó a la misma hermana, al mismo hermano, al mismo pastor de 6 años, lo usó para decir, hoy día Dios la sana. Y en mi último mes, en mis últimas 3 semanas de dolor, de los 6 años que había vivido, y dije, Señor, mejor llévame, todos sufren, yo sufro, mis hijos sufren, mi familia sufre, la iglesia sufre. Dios la sanó. Entonces decía, ¿por qué Dios se tarda 6 años? ¿Por qué no me sana el primer día? ¿Por qué si no sana el mismo pastor que estaba 6 años atrás? Al mismo profeta que estaba 6 años atrás. La misma congregación de hace 6 años atrás. ¿Qué le costaba al Señor? Si a Dios no le cuesta nada. Si Él dice la palabra y la obra será hecha. Él pudo haber dicho la palabra cuando le diagnosticaron el cáncer. Él pudo haber dicho la palabra antes
antes de perder su cabello. Él pudo haber dicho la palabra antes de tener que chupar hielo hasta que sus labios se adormecían. Él pudo haber dicho la palabra antes de la quimioterapia. Él pudo haber dicho la palabra antes del gasto económico. Pero Él dice la palabra cuando Él quiere, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es eterno, porque Él es para siempre, porque nadie nunca entenderá la lógica del Dios que servimos. Por eso Dios no es intelectual, Dios no es intelecto, Dios no es capacidad, Dios no puede aferrarse en libros humanos, Dios es eterno y es para siempre. Por eso si Él dice la palabra, la obra será hecha. Por eso no importa, una vez se lo hablaba a los ancianos, no importa si el joven de la iglesia está mirando cómo Dios se mueve. Es importante que lo vea. No importa si el joven de la iglesia está mirando cómo otros danzan y él está indiferente, no importa. No importa. Lo importante es que sepa que Dios se mueve. Lo importante es que sepa que Dios profetiza. Por eso madres deben contarle a sus hijos y a sus nietos cuán grandes cosas ha hecho Dios por ustedes. No pueden irse a la tumba sin contar todas las sanidades que han visto, todos los milagros que Dios ha hecho. Si fuera posible, escríbanlo. Si es posible, escríbanlo para el legado de sus hijos. En tiempos de persecución en Rusia, cuando todas las Biblias fueron quitadas, lo único que nadie quitó fueron libros de hermanas que habían dejado escrito en diarios de vida lo que Dios había hecho en unas iglesias. Y muchos de sus nietos, muchos de sus generaciones, muchos niños que no conocieron, leyeron esos cuadernos y encontraron que Dios sanaba. Encontraron que Dios cambia, encontraron que Dios era real. Sin Biblias, el testimonio de gente les ayudó para avivar su fe. Por eso usted debe contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con su vida. Tenemos un espíritu de silencio en las iglesias. Los predicadores ya no predican. Las dorcas ya no cuentan. A la gente Dios le hace un milagro y no se lo gusta a nadie. A los más cercanos, al pastor, no, Dios me sanó, amén, gloria, y ahí queda. No le dice a nadie, no le habla a nadie, no le cuenta a nadie. La estéril no cuenta que fue estéril. El enfermo no cuenta que estuvo enfermo. El pecador no cuenta que Dios le perdonó. Al que Dios le quitó la depresión no lo cuenta. Dice, Dios me sanó de la depresión. Dios quitó mis días de oscuridad. Dios quitó mis días de tormento. El que se equivocó no reconoce que se equivocó. El que se confundió no reconoce, yo me confundí en esto. No, la gente no reconoce ni dádiva de Dios ni errores propios. El apóstol Pablo reúne las ramas y enciende el fuego. Y la víbora, antes de arrancar, lo muerde. Que Dios nos bendiga. El gesto que el apóstol Pablo hace es el gesto más pentecostal que podemos encontrar nosotros en la Biblia. ¿Cómo hace el apóstol Pablo cuando lo muerde la víbora? Hace así. Sacude las manos. Y ese gesto es el gesto más bíblico de manifestación en la iglesia. ¿Cómo danzan los hermanos? Moviendo las manos. ¿Cómo danzan las hermanas? Moviendo las manos. Que Dios nos bendiga para siempre. Por eso, la manifestación del Señor lo que hace es quitar en nosotros los malos días. Es quitar en nosotros las tristezas guardadas. Por eso Dios nos toma en danza. Que Dios nos bendiga. Yo hace años que no danzo, yo danzaba mucho. A veces cuando se mueve el Señor, me dan ganas de salir danzando así nomás, por las vías. Pero sería muy vergonzoso. No estoy a la altura de eso. Puedo como el pastor va a danzar así. Pero creo yo que algún día Dios me va a volver a tomar. Gracias por eso, amén. Bueno, espero, yo le digo al Señor, antes de que muera, tómeme danza de nuevo. Porque cuando era joven yo danzaba hasta los avisos de la iglesia. Porque la danza lo que hace es trabajar dentro de nosotros. Y aquí para todos los teólogos que puedan ver, porque esto se graba a veces, que digan, no, si la danza no es un don, no, si yo estoy claro que la danza no es un don. Ni la alma te digo despierta, un texto bíblico, si yo las cosas yo las sé, pero el evangelio tiene efectividad. El evangelio es efectivo. Yo vi gente decir en la calle, a ti alma te digo despierta, y vi gente abrir su ventana y bajar a buscar un texto y ir a la iglesia. No era un texto, era una frase, pero las cosas del evangelio se deben hacer con fe.
¿Quién no quiere que el alma dormida en el mundo despierte? Que Dios nos bendiga para siempre. Y que oiga el llamado del Señor. Y que venga a la casa de Dios como un día nosotros fuimos. En la danza, en la manifestación, más bien dicho, lo que hace Dios es llevarse nuestra mala semana, nuestros malos días, nuestros tormentos personales. Cuando los hermanos hablan en lengua, se edifican a sí mismos. Y aunque a mí no me edifica en nada escucharlo a usted gritarme en la oreja, me alegro de que Dios lo esté edificando. Nos alegra a nosotros ver al hermano que lo hemos visto así, que anda así nomás, y que de pronto Dios lo tome, porque entendemos que Dios está trabajando. Porque el barro se debe humedecer y la humectación viene a través de la manifestación del Espíritu Santo. Las iglesias que no tengan manifestación espiritual están destinadas al fracaso en esta nación. La manifestación debe estar en nuestros hijos. Debemos orar para que nuestros hijos dancen, debemos orar para que ellos hablen nuevas lenguas. Y debemos orar no una vez, no cada una semana, no 2 veces a la semana, no debemos orar día por medio, debemos orar cada vez que oramos. Debemos decir, Señor, sánalos, séllalos, bautízalos, muévelos, úsalos, Señor. Que llegue en ellos el Espíritu Santo antes que el intelecto. Que llegue el Espíritu Santo antes que el mundo, antes que las modas, antes que los malos amigos. Que llegue primero el Espíritu Santo. Porque la gente nos podrá cuestionar fecha, nos podrá cuestionar historia, nos podrá cuestionar que Jesús, que fue, que vino, que no, que sí, que Dios, que cuando apareció. Mil cuestiones. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo en una persona es incuestionable. Porque es lo que la persona vivió. Usted puede cuestionar a cualquiera porque va a la iglesia, pero no lo puede cuestionar por lo que ha vivido. Y el Espíritu Santo es Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mueva las manos entonces. Yo que soy un poco de manifestación, le digo siempre, mueva las manos. Deje que Dios lo use. Deje que Dios lo llene. Deje que Dios lo mueva. Me tocó ver, cuando era muy chico en la iglesia en la cual nací, que los niños chiquititos danzaban. Me acuerdo de la manifestación ahí de Jaime Saquierra en la iglesia de Madera, enfrente de la hermana, por la casa de la hermana Danisa, que el Señor se movía y los niños danzaban. Me acuerdo yo de ese tiempo. Me acuerdo que los chiquillos chicos de 8 o 9 años danzaban, tomados por el Señor. Que el Señor nos bendiga. Me acuerdo de esos cultos que terminaban tarde. Por eso cada vez que predico el Evangelio, predico que la sanidad y que el milagro está en el manifestar de Dios. Que Dios debe manifestarse. Y miro con preocupación el siglo en el cual vivimos, porque muchas iglesias hoy día tienen grandes coros. Tienen coros bonitos. Hay muchos videos en YouTube de coristas. Pero hay poca manifestación. Hay poca manifestación profunda. Hay poca manifestación real. Que Dios nos bendiga para siempre. Cristo vive. Cristo vive. Porque la manifestación es un espacio íntimo entre Dios y la iglesia. No debe grabarse manifestación, evidentemente. La manifestación es un espacio entre Dios y la persona. Pero para que el fuego se prenda en nosotros, debe usted juntar las ramas secas que usted tiene. Las ramitas secas que en usted están. Yo antes lloraba, yo antes ayunaba, yo antes leía la palabra. Yo antes me sometía, yo antes creía. Yo antes oraba y me preocupaba quién estaba enfermo para orar para que Dios lo sane. No podemos seguir adelante, debemos juntar esas ramitas secas y prender el fuego en este día. Que la lluvia no nos quite el fuego. Que Dios nos mande la lluvia de bendición cuando quieren ser bendecidos. Que Dios nos prospere, que Dios nos abra puertas, que Dios nos bendiga, que nuestros hijos alcancen cosas que nosotros alcanzamos, pero que esa lluvia no nos apague el fuego. El fuego debemos seguir encendiéndolo, el fuego debemos seguir prendiéndolo. No importa quién le ataque, no importa que vaya en su contra, no importa quién, verdad, vaya en contra de usted, de su integridad, de su familia, de su casa, no importa. Siempre habrán víboras que se levanten, pero sacuda sus manos, dance más todavía, predique más todavía, alabe a Dios más todavía, llévese a Dios más todavía.
Siga a Dios más todavía. Si alguien le critica que danza, dance más todavía. Si es Dios, Dios le sostendrá, Dios le bendecirá, Dios peleará su batalla, Dios le defenderá. Si es Dios el que lo mueve, Dios está trabajando en su vida, Dios está trabajando en su vasija, Dios trabajará en sus hijos. Que Dios llene nuestra vida de aceite. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vive para siempre. No seamos como el hijo que cuando el aceite brotaba, Dios le dice: ¿qué tienes en tu casa? Un poquito de aceite. Dice: junta las vasijas. Dice que él va a las vecinas. Lo que puede ser que ya se viene con los vecinos. Porque si Dios lo quiere bendecir a usted pensando donde los vecinos, va a ir al de la vecina que le pegó un portazo, que le tiró la basura. No puede ir al del vecino que le gritó, no. Puede ir tranquilamente al vecindario. Dice que ella fue a los vecinos a buscar vasijas prestadas. Y el aceite, mire el milagro que dio, el aceite brotaba. Alabado sea el Señor. Y se llenaba y llenaba una vasija, y llenaban otra vasija, y llenaban otra vasija. Y hasta que un día el hijo vago dice: no hay más vasija. Y cuando dice no hay más vasija, se detiene el brote de aceite. Dios nos bendiga. ¿Qué tendría que haber hecho ese hijo antes de la última vasija? Haber ido a buscar barro y haber formado más vasijas. Pero a veces es más fácil decir no hay más vasija. Que Dios nos bendiga para hacer. No hay más instrumentos en la iglesia. No diga eso nunca usted. No, esfuércese porque Dios levante a otro instrumento. Esfuércese porque Dios levante a otros profetas. Esfuércese porque Dios bautice en lengua a otra gente. Esfuércese porque otros vayan al agua bautismales de la iglesia. Esfuércese porque otros que hoy día están en la calle mañana pueden estar aquí danzando al Señor. Otros que hoy día están perdidos en la droga mañana pueden estar aquí profetizando, siendo usados por Dios. Gente que hoy día está en un hospital muriendo mañana puede estar aquí orando para que Dios sane a otro. Esa es la llama de Dios en nuestra vida. Cierro diciéndole: vea su fuego. Analice usted mismo en esta tarde y vea su propio fuego cómo está. Y vea cuántas ramas secas tiene usted. Y si hay, júntela y vuelva a encender el fuego. Amén. Póngase en amor en este día. Cristo vive. Amén. Padre del cielo, yo le doy gracias por esta palabra. Bendito sea su nombre, Señor. Dios mío.